La historia de la Biblia. Cómo nació, cómo se preservó y por qué llegó hasta nosotros. Quédate tantito conmigo, porque cuando uno entiende cómo llegó la Biblia a nuestras manos, la fe se vuelve más concreta. Como si la historia dejara de ser idea y se volviera camino, polvo, tinta y personas reales. La Biblia no cayó del cielo ya encuadernada. Lo que hoy llamamos Biblia es el resultado de siglos de historia, memoria, tradición oral, escritura, copia cuidadosa, debates honestos, persecuciones, viajes, traducciones y, en muchos momentos, pura providencia. Y lo más impresionante es esto. No se trata de un solo libro escrito de una sola vez, sino de una biblioteca de libros nacidos en contextos distintos, con géneros distintos, pero con un mismo hilo. Dios buscando al ser humano. Toda la Escritura es inspirada por Dios. 2 Timoteo 3:16. Esa frase es espiritual, sí, pero también se sostiene sobre un hecho histórico. Hubo escritura, hubo textos reconocidos, copiados, leídos en comunidad, guardados, transmitidos. Antes del papel, la palabra empezó como voz y memoria. En el mundo bíblico, lo normal era que la verdad importante se transmitiera primero de viva voz. Historias de familia, cantos, leyes, relatos de liberación, pactos. Con el tiempo, esos contenidos se fijaron por escrito, especialmente cuando la nación enfrentó crisis, exilios, guerras, dispersión. La propia Biblia muestra esta transición. Por ejemplo, la ley se presenta como algo que se escriba y se preserva, no solo se cuenta. Eso importa porque desde temprano la fe bíblica entendió que lo sagrado no debía depender únicamente de la memoria humana. Con el paso de los siglos se formaron colecciones. La ley, Torá, los profetas, los escritos. No fue como apretar un botón, fue más parecido a ver crecer un árbol, primero tronco, luego ramas, luego fruto. El Antiguo Testamento, textos, colecciones y una historia larga. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, o Biblia hebrea, estamos hablando de textos en hebreo, y algunas partes en arameo, que se escribieron y recopilaron a lo largo de muchos siglos. Hay tradiciones antiguas que asocian una fase importante de organización y lectura pública de la ley con figuras como Esdras y el período posterior al exilio. La idea no es que Esdras inventó la Biblia, sino que en esa época se consolidó fuertemente la vida del pueblo alrededor del texto. Y hay indicios históricos de que existían esfuerzos de colección de escritos sagrados en períodos antiguos, por ejemplo, tradiciones sobre bibliotecas o colecciones de libros. Wikipedia. Ahora, algo bien importante. Durante mucho tiempo, la Biblia no estaba en un solo tomo. Eran rollos separados, copias separadas. Y por eso la pregunta, ¿quién recopiló la Biblia?, no tiene una respuesta de una sola persona. Hubo generaciones de escribas y comunidades enteras guardando lo que consideraban palabra de Dios. ¿Cómo encontraron esos libros? Aquí vale la pena aclarar algo. La mayoría de los libros bíblicos no se descubrieron como si estuvieran perdidos bajo una piedra. Se usaban, se leían, se copiaban, se guardaban en comunidades. Lo que sí se descubrió, siglos después, fueron manuscritos antiguos que confirmaron lo que ya se transmitía y ayudaron a comparar variantes. Uno de los descubrimientos más famosos son los manuscritos del Mar Muerto. En 1947, un joven pastor beduino encontró rollos en cuevas cerca de Qumrán, y ese hallazgo abrió la puerta a cientos de manuscritos y fragmentos antiguos. Esto fue una bomba para los estudios bíblicos porque mostró textos del Antiguo Testamento muchísimo más antiguos que las copias medievales que se usaban como referencia principal. The Dead Sea Scrolls +2, Library of Congress +2. Dicho sencillo, no crearon la Biblia en 1947, pero sí encontraron evidencia antigua que nos ayuda a ver qué tan fielmente se copió a través del tiempo. Los copistas, héroes silenciosos y muy humanos. Antes de la imprenta, cada copia era hecha a mano. Eso significa dos cosas al mismo tiempo. Había un cuidado enorme por preservar el texto. También existían errores humanos, una letra, un salto de línea, una palabra repetida. Por eso, con el tiempo, comunidades judías desarrollaron una disciplina muy estricta de transmisión del texto.
El llamado texto masorético es la forma tradicional autoritativa del texto hebreo en el judaísmo rabínico, y refleja el trabajo de especialistas, los masoretas, que preservaron el texto y añadieron marcas para vocalización y lectura. Biblioteca. Y aquí entra algo que a mí me da paz. La fe bíblica no depende de que nunca haya existido un error de copista en ninguna copia. Depende de que, a través de muchas copias y muchos testigos, el mensaje se preservó de forma confiable. La abundancia de manuscritos, en lugar de debilitar la Biblia, la hace más verificable. El Nuevo Testamento no empezó como Nuevo Testamento. Los primeros cristianos no tenían un Nuevo Testamento encuadernado. Tenían la Biblia hebrea, lo que hoy llamamos Antiguo Testamento, cartas apostólicas circulando, relatos escritos de Jesús, evangelios que se leían en las iglesias. Enseñanza oral viva. Lucas, por ejemplo, abre su evangelio diciendo que investigó con cuidado para escribir un relato ordenado, para que conozcas bien la verdad. Lucas 1:1-4. Eso suena espiritual, pero también suena a historia y evidencia. Con el tiempo, las iglesias fueron reconociendo cuáles escritos tenían autoridad apostólica y eran consistentes con la enseñanza recibida. Y aquí hay un punto clave. El canon, la lista de libros, no cayó por decreto mágico. Se fue reconociendo en la vida real de la iglesia, especialmente cuando aparecieron textos falsos o enseñanzas torcidas. Listas, debates y acuerdos. El canon se fue aclarando muy temprano. Aparecen listas o intentos de lista. Un ejemplo famoso es el Fragmento Muratoriano, una lista antigua, en latín, de libros considerados autorizados por parte de la Iglesia de su tiempo. Suele asociarse con el siglo II, aunque hay discusiones académicas sobre detalles. Wikipedia. Más adelante, en el año 367, Atanasio de Alejandría, en su Carta Festal 39, dio una lista que coincide con los 27 libros del Nuevo Testamento tal como los conocemos hoy. Eso es histórico, y por eso suele mencionarse como un punto muy importante en la claridad del canon. Y después, en concilios regionales como los de Cartago, finales del siglo IV, se reafirmaron listas de libros que se leían como escritura en muchas comunidades. Wikipedia. Ojo, esto no significa que la Iglesia inventó la Biblia, sino que reconoció qué escritos ya funcionaban como norma de fe en las comunidades. Una nota que vale oro: el Concilio de Jamnia y el mito popular. Muchísima gente repite que un concilio de Jamnia cerró el canon del Antiguo Testamento en el año 90. Pero hoy es muy común que estudiosos señalen que esa idea como concilio formal que decidió el canon está exagerada o mal planteada. En otras palabras, sí hubo discusiones rabínicas, sí hubo desarrollo, pero el cuento del concilio que cerró la Biblia como evento definitivo se considera problemático por muchos. Catholic Answers +1. Te lo digo porque si queremos el mejor artículo del mundo, no podemos repetir leyendas como si fueran hechos. ¿Quién tradujo la Biblia primero? Depende qué entiendas por primero, porque hay varias primeras veces. Primera gran traducción del Antiguo Testamento, la Septuaginta, LXX, traducción al griego hecha por judíos en un contexto donde muchos ya hablaban griego, especialmente en Egipto. Tradicionalmente se ubica desde el siglo III a.C., empezando por la Torá y luego otros libros. Hay una historia famosa de 72 traductores, pero los estudios modernos suelen distinguir entre la leyenda y el dato básico. Fue un proceso real de traducción judía al griego en la antigüedad. Bible Archaeology Plus, Center for Online Judaic Studies Plus. Primera gran traducción al latín que marcó Occidente. La Vulgata, asociada principalmente con Jerónimo, quien fue comisionado en el siglo IV para revisar y traducir, y su trabajo se volvió central para la Iglesia Occidental por muchos siglos. Wikipedia Plus, Christian History Institute Plus. Si la pregunta es ¿quién fue el primero que tradujo toda la Biblia a un idioma moderno como el inglés? Ahí entran figuras como Wycliffe, siglo XIV, y después Tyndale, siglo XVI, pero con diferencias. Wycliffe se basó en el latín, mientras que Tyndale trabajó directamente del griego y del hebreo para partes del Antiguo Testamento, y además aprovechó la imprenta, lo que multiplicó el alcance. La imprenta, el momento que cambió todo. Hasta antes de Gutenberg, cada Biblia era cara, lenta y limitada.
Con la imprenta de tipos móviles, la Biblia se volvió reproducible a gran escala. La Biblia de Gutenberg, en latín, es famosa por ser el primer gran libro impreso en Europa con ese método, mediados del siglo XV. Library of Congress, +2. Harvard Library, +2. Y aquí una cosa bien humana. Dios no solo usó milagros, también usó tecnología, comercio, rutas, papel, tinta, imprenta y la terquedad, buena, de gente que no soltó la idea de que la palabra debía ser accesible. Los grandes manuscritos, cuando la Biblia aparece en forma de códice. Otro salto histórico es cuando los rollos empiezan a reunirse como códices, algo más parecido al libro. Entre los manuscritos más famosos están grandes códices en griego como el Codex Sinaiticus, que es del siglo IV y contiene gran parte del Antiguo Testamento, en griego, y el Nuevo Testamento. Su redescubrimiento moderno se asocia con Constantin von Tischendorf en el siglo XIX, en el monasterio de Santa Catalina, aunque su historia tiene controversias y discusiones. Wikipedia. Estos códices no crearon el texto, pero son testigos antiguos que ayudan a comparar y confirmar. Entonces, ¿cómo se formó la Biblia? En una sola idea. Si lo digo sin complicarlo, la Biblia se formó cuando el pueblo de Dios, Israel primero y la Iglesia después, reconoció, guardó y transmitió los escritos que daban testimonio verdadero de la revelación de Dios. Y esos escritos sobrevivieron porque fueron leídos, copiados y amados. Los concilios y listas no inventaron esos libros. Ayudaron a aclarar y proteger lo que ya venía viviendo en la fe de las comunidades. Y aquí está el punto espiritual que no quiero que se nos pierda. Cuando Dios habla, no solo toca un corazón, también deja huella en la historia. Te dejo esta reflexión ya más al corazón. A veces tratamos la Biblia como si fuera solo un libro religioso más, pero cuando ves su trayecto, desiertos, exilios, cuevas, persecuciones, idiomas, copistas, traductores, impresores, te cae el 20 de que Dios ha sido paciente con nosotros. Como si dijera, no solo te voy a hablar una vez, te voy a hablar de manera que mi voz te alcance aunque nazca siglos después. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 48. Esa frase no es poesía bonita nada más, es literalmente lo que pasó. Te invito a que me acompañes en esta oración. Señor, gracias porque tu palabra no se quedó atrapada en un tiempo ni en un lugar. Gracias por las generaciones que la cuidaron, por los que la copiaron con paciencia, por los que la tradujeron con temor reverente, y por el milagro silencioso de que hoy la podamos leer. Dame hambre de tu verdad, humildad para obedecerla, y un corazón sensible para escucharte cuando la abra. Y cuando me sienta lejos, recuérdame que tú te acercaste primero. En el nombre de Jesús, amén. En Somos Cristianos conectamos corazones con Cristo.